Hola chicos, en este vídeo vamos a empezar a jugar, a combinar subespacios vectoriales y vamos a ver un par de propiedades interesantes. Comenzamos considerando un espacio vectorial como siempre, V con dos operaciones sobre un cuerpo K y dos subespacios de V, que los vamos a llamar S y T. Entonces vamos a definir S intersección T, la intersección de dos subespacios va a ser un conjunto de vectores que viven en V, en el espacio vectorial, y que pertenecen a la vez a S y a T. ¿Sí? Esto lo podemos representar gráficamente. Si tenemos S y T, pues ¿cuál es la intersección de ambos? Serían los vectores que viven en esa zona que está ahí pintada en amarillo. Esto sería la intersección de S con T. Entonces son vectores que están en los dos subespacios a la vez. Y también podemos definir la suma de subespacios o el subespacio suma, que son vectores que viven en V, pero aquí, atención, la condición es que V, ese vector que vive en la suma, se tiene que poder descomponer como la suma de dos vectores, siendo el primero un vector de S y siendo el segundo un vector de T. ¿De acuerdo? Entonces todos los vectores que viven en el conjunto suma son precisamente suma de dos vectores, uno de S y uno de T. Hay que tener aquí mucho cuidado porque no hay que confundir la suma de dos subespacios con la unión de dos subespacios. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo. Vamos a considerar en el espacio vectorial R3, pinto aquí los ejes X y Z, podemos considerar el eje X, pinto solo la mitad, pero esto del eje es un subespacio, y esto de hecho lo puedes demostrar. ¿Sí? R3, cuando tanto Y como Z es 0, es un subespacio y lo puedes demostrar. Y lo mismo, el eje Y también es un subespacio. Entonces, ¿cuál es la suma? La suma va a ser, si sumamos un vector del eje X con un vector del eje Y, la suma va a ser pues todo el suelo. Solo pinto un cuarto, pero también es la parte negativa. ¿Sí? Entonces, esa parte que está ahí en verde sería, si este es S y este es T, este sería en verde la suma S más T. Sin embargo, la unión de S y T, ¿qué sería? Pues sería, lo voy a marcar así en puntos, sería los vectores que están o bien en el eje X o bien en el eje Y, pero nada más. Un vector que estuviera por aquí en medio, pues este no pertenece a la unión, sin embargo pertenece a la suma porque está en el suelo. ¿De acuerdo? Entonces mucho cuidado porque es una trampa en la que, bueno, algunas no te puede ser que no te des cuenta y entonces te confundas. Muy bien, pues dicho eso, lo que vamos a ver son dos propiedades muy interesantes. Primero vamos a ver que la intersección es siempre un subespacio vectorial de V. ¿Sí? Entonces vamos a probarlo. ¿Cómo lo probamos? Pues ya lo dijimos en un vídeo anterior. Tenemos que ver que una combinación lineal de vectores que viven en la intersección no se escapan de la intersección. Entonces, dados U y V que pertenecen a la intersección, bueno, y también tenemos que probar o darnos cuenta de que como S vive en V y T está también dentro de V, eso que quiere decir que la intersección, pues con mayor razón, también está contenida en V. Con lo cual tenemos un conjunto que es subconjunto de un espacio vectorial. Para probar que es subespacio vectorial, pues basta comprobar que
alfa u más beta v, siendo alfa y beta escalares y siendo u y v estos vectores que viven en la intersección, hay que probar que también viven en la intersección. Esto es lo que tenemos que probar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues primero tenemos que ver. Vamos a pensarlo como u y v, los dos vectores, están en la intersección, pues en particular también viven en S. Lo veis aquí en el dibujo. Si están en la zona amarilla, pues van a estar también, voy a pintarla en azul, van a vivir, en particular también están en la zona azul. Bueno, se ha hecho verde porque se ha combinado con el amarillo, pero entendéis, ¿sí? Están están en S. Con lo cual, si los dos están en S, si tomamos ahora esta alfa y esta beta cualesquiera, una combinación de vectores en S, como S es subespacio vectorial, pues también vivirá en S. Y lo mismo podemos decir para T. U y V están en la intersección, con lo cual en particular viven en T. Así que tomando esos mismos alfa y beta, podemos concluir que al ser T subespacio, pues también esa combinación lineal vive en T. Así que si esa combinación vive en S y vive en T, pues vive, lógicamente, en la intersección. ¿Qué hemos demostrado? Hemos demostrado que no se escapan, ¿sí? Con lo cual ya lo tenemos. Bueno, habría un matiz más, habría que ver que esto que no es un conjunto vacío, pero daos cuenta que esa intersección T siempre contiene al vector 0. El vector 0 siempre está contenido en la intersección. ¿Por qué? Porque 0 vive en todos los espacios vectoriales del mundo, ¿sí? Es decir, 0 pertenece a S, el vector 0. ¿Por qué? Porque da igual que vectores vivan aquí, pues se puede expresar como combinación lineal de ellos. Coges dos vectores de S y el 0 es 0 por u más 0 por v, ¿sí? Da 2 u y v en S. Con lo cual el 0 pertenece a todos los subespacios y en particular va a pertenecer a la intersección. ¿Sí? Así que en el peor de los casos, la intersección tiene un solo elemento, que es el 0, pero ese, a su vez, estamos demostrando, o acabamos de demostrar, que también es un subespacio vectorial. Muy bien. Y la segunda cosa que vamos a ver, que ya te la puedes imaginar, es que la suma de subespacios también es un subespacio. ¿Sí? Entonces, aquí partimos de un vector u de S y un vector, voy a llamarlo w, de t. Entonces, primero vamos a ver que S más t es un subconjunto de v. ¿Y por qué? Porque S más t está formado por un vector, digamos, u cualquiera de S y un vector w, tenemos aquí, de t. ¿Y esto qué es? Esto es una combinación lineal de vectores que viven en v. ¿Sí? ¿Por qué? Porque S está contenido en v, t está contenido en v. Así que tanto este como este están contenidos en v. Esto es una combinación lineal de vectores de v. Y como v es un espacio vectorial, pues esto también pertenece a v. Y como esto es cierto para cualquier valor de u y de v, pues podemos decir lo que pone ahí, que S más t está contenido en v. Así que la suma es subconjunto de un espacio vectorial. Para demostrar que es un subespacio, pues bastará con demostrar que una combinación lineal de vectores del conjunto suma, pues no se escapan. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hay que ver. ¿Qué tenemos que ver? Voy a escribirlo. Que alfa por v1 más beta por
V2 pertenece a S más T cuando V1 y V2 pertenecen a S más T. Y esto ha de ser cierto para todo alfa y beta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vemos esto? Pues primero, como V1 hemos dicho que pertenece a S más T, pues podemos expresarlo como suma de dos vectores, uno que vive en S y uno que vive en T. Los voy a llamar U1 y W1 respectivamente. El primero vive en S y el segundo pues vive en T. Y lo mismo podemos decir de V2. Como vive también en la suma, será la suma de dos vectores que no sabemos cuáles son, pero cumplirán esto. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver que esta combinación pertenece a la suma. Pues vamos a ver qué expresión podemos darle. Esta es la combinación y ahora sabemos que V1 es suma de estos dos. U1 más W1 y sabemos que V2 es la suma de estos otros dos. U2 más W2. Pero esto podemos agruparlo de la siguiente manera. Podemos poner alfa 1 más beta por U2. He utilizado esta y esta. Y por otro lado, lo que nos queda que es alfa W1 más beta W2. Y ya casi estamos, porque ahora fíjate en el primer paréntesis. ¿Qué tenemos aquí? Es una combinación lineal de vectores, pero esos dos vectores, ¿dónde viven? U1 y U2 viven en S, y S es subespacio vectorial, con lo cual esta combinación, por ser S subespacio, también vive en S. ¿Sí? Son matices, pero son muy importantes. Y lo mismo aquí, los dos W viven en T, T es subespacio, implica que esa combinación que está en el paréntesis vive en T. ¿A qué hemos llegado? Que una combinación lineal cualquiera es suma de esto que es un vector, fíjate que es un vector, por ser combinación lineal es un vector que vive en S y otro vector que vive en T. Suma de un vector de S más suma de un vector de T, que quiere decir que esto pertenece a S más T. Y ya está, ya hemos demostrado lo que queríamos, que una combinación lineal de vectores no se escapa de S más T. Con lo cual, S más T es subespacio vectorial. Y ya lo tenemos demostrado. ¿Sí? Así que concluyendo el vídeo, que hemos demostrado, y son dos cosas importantes para recordar, que la intersección de dos subespacios es un subespacio y la suma de dos subespacios es también un subespacio. La unión no. En general la unión no es subespacio. Podría ser casualmente, pero no siempre pasa. Muy bien, pues así aquí ha empezado el juego y seguiremos explorando propiedades de subespacios en futuros vídeos. Espero os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós, chicos.